Hoy tenemos nuestra tercera clase y nuestro hermano Luis y Gil, y nuestros hermanos Luis y Gil García, ellos son ancianos, bueno, él es anciano para San Luis, Missouri. Quiero compartirte algunos detalles de él. Él tiene 39 años de ser un discípulo. A su esposa Jill, 32 años de ser discípula. Su hija Gabriela tiene 11, la mayor, 11 años de ser discípula, y tienen una hija más, Luisa, tiene 7 años de ser discípula. Él estuvo en Florida en el 82 al 85, fue misionero de la iglesia de Nueva York, plantó la iglesia de Sao Paulo, Brasil. Él estuvo siendo parte de ese equipo misionero en el 86-87. Actualmente, como ya lo comentábamos, viven en San Luis, Missouri, en el cual se desempeña como anciano y esposa de anciano Jill. Y en el 2017-18 estuvieron viajando aquí a la Ciudad de México y ayudándonos con todo el proceso que se vivió por acá. Muchas gracias a Luis y a Jill, y los dejo con él. Vamos a, por favor, darle un gran aplauso de bienvenida a Luis y a Jill. Bienvenidos, Luis y Jill. Por favor, adelante. Muchas gracias. Está apagado el micro. ¿Tienes apagado tu micrófono, Luis? ¿Está mejor ahora? Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Les quiero presentar a mi esposa Jill. Ella solo habla unas pocas palabritas en español. Hola, mucho gusto. ¿Ves? Habla bien, ¿no? Ok. Vamos a comenzar y ok. Can we make this smaller here, Jill? Bueno, bienvenidos hermanos y hermanas. El título es Ayudar a nuestros hijos a amar a Jesús y la formación espiritual. Yo voy a, hablar y leer aquí los cuadros, y de ahí vamos a tener tiempo para algunas preguntas, si hay preguntas, y podemos dar respuestas también, ¿ok? Aquí vamos. Mi familia, aquí está Joy Gabriela a mi lado, mi esposa Jill, y mi segunda hija, Luisa Victoria Isabela. Ella vive en Fort Lauderdale, Florida, trabajando con la iglesia ahí en Broward County, y Luisa sigue estudiando en el estado de Kansas, cerca de Missouri. Bueno, comenzando aquí, dice, todo es importante, ¿ok? Pero oren por ellos, hablando de sus hijos. Oren con ellos, y en general, oren siempre por sus hijos. Y asegúrese de hacer un montón de recuerdos divertidos con sus hijos. Ok. Esto es muy importante, tener recuerdos divertidos, y verán unas fotos también. Aquí vemos a Joy Gabriela orando mientras pone su muñeca en la cama. Y Gabriela aprendió esto durante la época preescolar. En Efesios 6, versículo 1 a 4 dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es correcto, y eres a honrar a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con una promesa para que te vaya bien y para que disfrutes de una larga vida en la tierra. Padres no exasperan a sus hijos, en lugar de eso, tráigalos en el entrenamiento y instrucción del Señor. Y esto fue algo que nosotros tratamos de hacer desde que las chicas eran muy jovencitas. Jill ayudó mucho con, Jill le encanta cantar, y cantaba canciones espirituales cuando era muy
bueno, nenas, chicas, las canciones de cuando son muy pequeñas, y ahí empezó también leyendo historias bíblicas. A la hora de acostarse tenía un libro ahí donde leía un cuento ahí corto, pero con impacto, y también oraba con ellas. Y yo a veces también ayudaba. Lo importante también es ser firme sobre la expectativa de obedecer. Siempre con amor, pero es importante tener esa expectativa. Dar nalgadas, pero nunca enojado. A veces yo sí estaba enojado. Y no, eso no es bueno. Y después orar con ellos sobre lo que pasó y cómo van a hacer los cambios, etcétera. Deja que te escuchen, orar. Es decir, orar para que ellos puedan oír que estás orando para que se casen con un maravilloso discípulo de Jesús. Y eso lo hemos hecho por muchos años. Siguen solteras, pero seguimos orando. Aquí otra diversión familiar junto a un río. Estamos acampando. A ellas les encanta eso. Ok, la escuela primaria, la segunda época, Proverbios 22:6. Comienza a los niños en el camino que deben seguir, e incluso cuando son viejos, no se apartarán de ella. Tuvimos muchos devocionales en casa y a veces nosotros dejamos a las niñas liderar el devocional. A veces ellas ponían ahí un banco y con un librito como el libro de canciones, por ejemplo, algo así, y abrían el libro y ahí empezaban a cantar y después predicar la palabra. La verdad, muy divertido. Y para ellas era algo donde ellas estaban, creciendo en su fe y amando a Dios. Orar con ellos a la hora de acostarse y seguir leyendo historias bíblicas, pero con un poco más profundidad. También haciendo esto, vamos a decir, casi todos los días, uno necesita tener paciencia y cariño con los hijos y ahí los pones a dormir. Jill muchas veces tenía devocionales en la mañana cortos y divertidos cuando estaban desayunando, unos 5 minutos más o menos. Ahí estaban comiendo su cereal o lo que sea y ahí ella les enseñaba algo corto pero con impacto. También es importante tener alta conciencia de quiénes son sus amigos, tanto en la iglesia como en la escuela. Enséñeles a tener cuidado con las malas influencias. Igual, tanto en la iglesia como en la escuela, porque puede ser que también hay jovencitos en la iglesia donde pueden dar mala influencia. Esto también es muy importante. Léenles libros sobre el sexo. Y hay una serie de libros que los autores son Stan y Brenna Jones. Se llama God's Design for Sex. Y Jill hizo esto, siendo niñas, ella leyó el libro para mis hijas y si ustedes quieren ser los que les cuenten a sus hijos sobre el sexo,
deben hacerlo antes de que empiecen asistiendo a escuela, porque ya saben, si no, los amigos, quién sabe lo que ellos van a decirles. También íbamos cuando estaban creciendo a los partidos de béisbol de los Cardenales. Ahí estuvimos una noche. No sé, yo no conozco a este joven aquí. Puede ser mi hermano, no sé. Pero se ve mucho más joven. Bueno, la próxima, la escuela secundaria. Y ya cuando tienen unos como 11 a 13 años. En Lucas 2:52. Y Jesús creció en sabiduría y estatura, y en favor de Dios y del hombre. Y ahí es donde ahí las chicas siguen creciendo. Comiencen a alentarlos a tener sus propios estudios bíblicos. No tienen que ser muy largos, pero donde ellas mismas lo hacen solitos, o si ustedes tienen varones, lo mismo. Continuar teniendo devocionales cortos a la hora de acostarse, unas cuantas veces a la semana, y también los devocionales durante el desayuno por la mañana. Y ahí uno ve que como día tras día estamos ahí dando informaciones sobre la Biblia, mostrando nuestra fe, orando y amando las hijas así para que ellas puedan ver la fe de sus padres. También anímenlos a ser abiertos sobre las cosas que suceden en sus vidas, en la escuela, lo que sea. Es importante. La chica Luisa, para ella era muy fácil. Ella regresaba a la casa y no paraba de hablar hasta que terminara de decir todo lo que había pasado en la iglesia. En la escuela ese día. El campamento de la iglesia también fue muy útil para nuestras niñas por varios años, aprendiendo a cantar y estudiar y muchos juegos, etcétera, con sus amigas. Si ustedes están en su tiempo de transporte, en carro, en coche o en el metro, lo que sea, pueden tener conversaciones espirituales significativas y positivas. Sí se puede, si hay tiempo, si hay donde ustedes pueden hablar con calma, etcétera. Mejor eso que solamente poner el radio o que jueguen juegos en sus teléfonos o cualquier otra cosa que ya saben que los chicos les gusta hacer. Discutan por qué solo deberían salir y eventualmente casarse con un discípulo. Y esto lo hicimos con ellas varias veces. Gabriela la Grande tenía, bueno, a ella le gustaba un joven en la escuela y hablamos sobre eso y nada más tuvimos que explicarle que no sería buena idea tener interés más de ser amigos. Y poco a poco cambió su modo de pensar y eso sí fue bueno, pero saber cómo van las cosas con ellas es muy importante para que crezcan con fe y que no se meten en cosas malas. En 2013 visitamos a familia ahí en Guanajuato y ahí pueden ver que están creciendo bastante. Bueno, la época de la prepa, en 1 Timoteo dice, versículo 4, capítulo 4, versículo 7b, entrénate para ser piadoso.
Y allá en esta época, los hijos ya deben como empezar a poder hacer las cosas mucho más independiente, independientemente. Así que es algo donde seguimos guiando, pero de una forma donde ya queremos que ellas pueden hacer sus estudios y, bueno, vivir una forma donde ya pueden tener éxito sin tener tanta ayuda de sus padres, pero seguimos ahí con ellas. Leer su Biblia por su cuenta. Seguimos orando juntos cuando están juntos en el coche y ellas también oraban. Y de vez en cuando era hora de dormir. No todas las noches, pero de vez en cuando. Involucrarse con el ministerio adolescente en la iglesia. Asistir reuniones adolescentes en la iglesia entre semana y las actividades divertidas para adolescentes. Y una de las cosas yo pienso que es más importante es poder pasar tiempo con otros discípulos en la iglesia o ir a los campamentos que tienen, que ofrecen las iglesias, bueno, aquí en la región en donde estamos. Eso ayuda mucho para que puedan fortalecer sus relaciones y también su propia fe. Los deportes y otras actividades extracurriculares fueron de menos prioridad. No es decir que no tienen prioridad, pero no tanto como las actividades de la iglesia. Las dos jugaban tenis en la prepa y Gabriela ella cantaba con un grupo en el coro y Luisa también estaba muy involucrada con otras actividades ahí en la escuela. Ofrecer consejos sobre no enfatizar las citas. Mejor concéntrense solo en la amistad. A veces no es fácil, pero así poco a poco, siendo firmes, hablando, siendo abierto, ayuda mucho. Y solamente salir con discípulos. Muy importante, porque en mis muchos años de ser discípulo, yo he visto, bueno, muchos hijos de amigos, etcétera, que deciden hacerlo de otra forma y pues puedes imaginar los problemas que después salen. Trabajar duro en los estudios escolares, bastante importante. Y también de vez en cuando tener devocionales con la familia. Y Jill, ella, y yo también de vez en cuando, pero planeaba tiempo con Gabriela y Luisa para poder, tener disciplinar, etcétera. Y yo a veces las invitaba a salir, y disfrutar una cita juntas, ir a tomar un café o salir a comer algo, etcétera. Y bastante divertido. Aquí estamos en, en la finca donde viven los padres de mi esposa, de Jill. Estaban en diversión de senderismo. Ok. En esta época universitaria, educación superior, 1 Timoteo, capítulo 4:12 dice, no dejes que nadie te menosprecie porque eres joven,
sino que establece un ejemplo para los creyentes en el habla, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. Priorizamos escoger la universidad en donde había un ministerio fuerte y efectivo en el campus. Y Dios nos ayudó mucho en encontrar una universidad ahí en Kansas, donde hay un fuerte ministerio. Y las chicas, la grande, bueno, ya se graduó y la chica sigue en su último año. Las animamos a empezar amistades con el liderazgo de la iglesia y con los hermanos y hermanas espirituales. Porque ustedes, me imagino que ya saben, uno va a la iglesia y en las universidades y hay unos que visitan o puede ser que se convierten a ser discípulos, pero no siguen fiel. Y uno tiene que tener la sabiduría para saber cuántos se deben de involucrar con ese tipo de persona, etcétera. Al mismo tiempo, tener fe que Dios los va a guiar. Salir y tener citas con discípulos. Y eso sí, lo habían hecho varias veces. Estudiar la Biblia con amigos y los visitantes en la iglesia. Animarlos a ser diligentes como estudiantes y disfrutar de los eventos de diversión del ministerio del campus. Ahora, con esto, nosotros no teníamos que animarlas tanto, pero digo, eso es algo importante que debemos hacer como padres. Apoyar, orar y creer en sus sueños espirituales. Eso yo pienso que es una de las cosas más importantes, porque siendo jovencitas y los padres, es bueno que nosotros tratamos de animarlas para que ellas o los jóvenes, los varones, piensen más en qué es lo que Dios quiere que cada persona haga para su propia vida en el futuro. Y eso yo lo veo como muy importante. Y ahí cuando estás enseñando año tras año, empiezan creciendo y tener su propia fe y van a los diferentes reuniones del campus en varias partes del país. Ahí conocen a otras personas. También se involucraron con Hope Worldwide. Ayudaron mucho en varias partes. Gabriela, la grande, fue para Bolivia, para La Paz, ayudó ahí. La chica Luisa fue a Haití y también a Tijuana antes del virus. Iba a ir otra vez el año pasado, pero con el virus lo cancelaron. Así que nosotros tratamos de hacer todo lo posible para darles oportunidades para crecer y tener esas relaciones. Aquí vemos Luisa, solía enseñar a sus muñecas cuando era chiquita y hoy en día ella guía a sus amigas a amar a Jesús. Y aquí está Luisa. Esta chica aquí se llama Teresa, que fue bautizada recientemente. Y también la que está aquí atrás. Esta chica se llama Becca. Ella es de San Luis y vive allá en Lawrence, Kansas. Vive ahí en la misma ciudad, en la misma iglesia. Y esta también creció en la iglesia en Kansas City. Pero ahí están
disfrutando el día. Gabriela fue a ayudar a la iglesia en Lusaka, Zambia, este verano y volvió a Broward County, donde está trabajando con la iglesia en el ministerio ahí en Florida. Y pasó fue medio difícil volver por el virus, pero finalmente llegó, creo que fue la semana pasada, ¿no? She got back last week. Sí, que fue como semana pasada que volvió a la Florida. Bueno, fue rapidito, pero espero que ayudó.